Bueno, pues una noticia que ha circulado por doquier es la que dice que las personas con hipocondria tienen mayor riesgo de muerte que las personas que no son hipocondríacas. En concreto dicen un 84% más. Lo han publicado todos los periódicos y muchos comunicadores de la salud, además les ha faltado tiempo para copiar y pegar la noticia. Me parece primero que hay que ser muy cautos antes de publicar noticias de este tipo. Las noticias no tienen ningún efecto, o por lo menos estas noticias, ningún efecto positivo sobre las personas que padecen hipocondria. Es como decirles que no deben ser hipocondríacas, como si fuese un mecanismo que depende de la voluntad, pero es que además se les culpabiliza. Otro ejemplo de culpabilizaciones lo encontramos en noticias que no tienen mucha evidencia, en las que se dice, por ejemplo, que si tienes más ansiedad puedes tener más riesgo de morirte, cuando no está demostrado que sea una relación directa, sino que tiene más que ver con los hábitos de vida que las personas adquieren cuando están en estados de ansiedad o de depresión que otra cosa. Imagina que la ansiedad es como tener un jardín que necesita cuidados constantes. Si no se cuida adecuadamente, las malas hierbas, esos malos hábitos de vida, pueden crecer y tomar el control. No es el jardín, o sea, la ansiedad en sí misma lo que causa problemas, sino el descuido en su mantenimiento. Los malos hábitos de salud, como la mala alimentación, el sedentarismo. Por lo tanto, no es la ansiedad directamente lo que aumenta el riesgo de problemas de salud, sino cómo se maneja y cómo se manejan esos hábitos que se desarrollan a raíz de ella. Mantener el jardín en buen estado, es decir, adoptar hábitos saludables, podría prevenir efectivamente estos problemas. También en otros medios se insinúa que si tienes estrés reduces tus posibilidades de embarazo. Bueno, pues las investigaciones no son concluyentes. La mayoría muestran que la infertilidad causa estrés, pero que el estrés no necesariamente causa infertilidad. Además, este problema no es exclusivo, por ejemplo, en la mujer, que se culpabiliza un montón, ya que en el caso de las parejas ambos se ven afectados por la incertidumbre, la falta de información o el pesimismo que provoca también el diagnóstico en sí. También hay un montón de creencias falsas que afirman que el estrés provoca cáncer, cuando en un metaanálisis reciente de 12 estudios de cohorte realizados en Europa no se encontró ningún vínculo entre el estrés laboral y el riesgo de cáncer de pulmón, colorectal, mama o de próstata. Y además, de nuevo encontramos una correlación positiva entre el estrés y el consumo de tabaco, alcohol, sedentarismo y mala alimentación. Por lo que si somos un poco críticos, vamos a observar bien el estudio. Bien. El estudio incluye a 4.129 individuos con un diagnóstico de hipocondria y 41.290 individuos sin hipocondria que se emparejan demográficamente. Los participantes fueron seguidos desde el 1 de enero de 1997 hasta el 31 de diciembre de 2020. Los hallazgos indicaron que las personas con hipocondria tendrían un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas, tanto naturales como no naturales, en comparación con los individuos sin hipocondria. Además, la tasa más alta de muerte por causas no naturales sobre todo se atribuyó en el grupo con hipocondria a suicidios. Vale, vamos a parar un momento. Primero hay que entender que los diagnósticos no son puros. Yo no conozco apenas casos en consulta de personas hipocondríacas que no tengan otro tipo de complicaciones, como por ejemplo podría ser la depresión u otros trastornos. Así que si las personas se suicidan más, no es porque sean hipocondríacas, que por otro lado me extraña mucho, porque las personas con hipocondria tienden a querer conservar la vida, sino porque a lo mejor tienen un cuadro más complejo que eso. Y una de las manifestaciones o caras de ese cuadro podría ser la hipocondria. Segundo, no se tiene en cuenta de nuevo que son hábitos los hábitos de las personas estresadas los que son mucho más determinantes, mucho más que el estrés en sí. Y esto sí me parece importante porque puede que sea más difícil al principio, por lo menos, gestionar nuestros pensamientos que nuestros hábitos. Es mucho más importante dar información sobre lo que sí puedes hacer que sobre lo que no debes hacer. Otras fallas metodológicas, según los propios autores del estudio, serían las siguientes. No sé, imagina que estás haciendo un rompecabezas, pero te faltan algunas piezas y otras están mal etiquetadas. Pues esto es similar a lo que pasó en el estudio. Por un lado había piezas faltantes, es decir, hay un infradiagnóstico claro, porque al igual que faltan piezas en un rompecabezas, muchos casos de hipocondria no están registrados en Suecia, porque las personas con este trastorno no acuden a consulta hasta que tienen muchas limitaciones.
Y además fijaros, se cogen datos o se obvian, datos que no tienen que ver con los datos de atención primaria, que es como buscar piezas del rompecabezas en la caja equivocada. Los datos importantes de atención primaria no se incluyeron en el estudio. Por otro lado, también hay un etiquetaje confuso, porque muchas de las variables sociodemográficas que podían influir en el estudio se incluyeron al final. Imagina que las etiquetas de las piezas cambian, imagínate al final del proceso, estás haciendo un puzzle y te cambia el dibujo. Pues esto pasó también, el estudio ajustó estas variables al final, lo que puede también complicar la interpretación. También hay piezas mal etiquetadas, es decir, se incluyeron en el puzzle algunas piezas que no tenían que ver con hipocondria, pero que se podían confundir con hipocondria. Se obviaron o se omitieron otros trastornos, como por ejemplo la ausencia del trastorno de somatización que hemos hablado otras veces. Es como si algunas piezas de ese rompecabezas no perteneciesen al rompecabezas así que el estudio no pudo ajustar, por ejemplo, para el trastorno de somatización. Hay que entender, y yo creo que es muy importante, otra serie de limitaciones, pero tampoco me voy a extender demasiado, dado que, bueno, vamos a intentar hacer el vídeo un poquito más corto. Pero sí que es cierto que sería un llamamiento también a la responsabilidad tanto de los comunicadores de la salud como de los medios también de comunicación, para precisamente entender que muchas de las noticias que están publicando, si no somos muy críticos con ellas, van a perjudicar a algunas personas, como en este caso las hipocondríacas. ¿Por qué? Porque en realidad les está diciendo que no hagan algo, y es mucho más importante tratar de enfocar o de darles por lo menos soporte en lo que sí pueden hacer, más que en lo que no pueden hacer, porque lo único que van a hacer es aumentar la ansiedad, y eso a su vez va a aumentar el problema. Así que nada más, nos quedamos aquí con esta reflexión y nos veremos en posteriores vídeos. Cuidaros mucho.